tardes, ¿cómo están? Yo más feliz que nunca, pero porque estoy con ustedes, ¿ok? También un poco por ayer, pero para mí es más importante estar con ustedes. ¡Qué mentira! Ok, muy bien. No se rían. Seguimos en esta serie de evidencias y si te diste cuenta hubo un cambio y una modificación por el momento que estamos viviendo, que es la Navidad, que en realidad no cambió nada, porque la Navidad es Jesús. Así que seguimos buscando y conectando el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento evidencias de su amor. Un aspecto importante, hablando de evidencias, son las diferentes perspectivas de interpretación que se suele tener a la hora de analizar las evidencias. Y siempre vas a coincidir conmigo que siempre va a haber diferentes maneras de ver una misma cosa. Por ejemplo, cuando yo tengo agarrones con Karina, pastor, ¿usted discute con su esposa? Ni hijo, ni quieres. Claro que sí, porque soy humano y ella es mujer. Ahora, hijo, ¿por qué se ríen tanto hoy? Ahora, escucha esto. El gran problema no es lo que discutimos, sino que tenemos diferentes perspectivas de lo que... Por ejemplo, ella agarra mi teléfono y dice que es un desastre la desorganización que yo tengo. Para mí está espectacular. Ahora, ella tiene un concepto de orden y yo de otro. Entonces, ella es... Iba a decir obsesiva, pero no es la palabra. Pero ella es muy cuidadosa de... Yo no. Yo mientras yo sepa dónde está cada aplicación, para mí está ordenado. ¿Cuál es la diferencia entre este y yo? La perspectiva que tenemos. Ahora, ¿por qué existen de una misma situación diferentes perspectivas? Mira esto. La mayoría de las veces vivimos la vida y percibimos lo que vemos o nos ocurre desde tu propia perspectiva. Por eso cuando hablamos de amar al prójimo, no es darle o servirle, sino ponerte en su perspectiva. Es mucho más natural vivir y mirar todo lo que nos rodea desde nuestro punto de vista. Eso es lo más lógico. Y ese punto de vista que yo tengo de algo o de alguien se alimenta de nuestra historia de vida, la cual incluye lo que creo, lo que pienso, mis experiencias, mi cultura o hasta mi personalidad. Así que una misma cosa puede ser vista de dos maneras, de dos formas diferentes. Por ejemplo, voy a hacer un test con ustedes, puedo hacerlo. Vas a ver un dibujo ahí. ¿Lo ves? Está por ahí. Ok. Si viste una mano, quiere decir que ves las cosas como son y tu tendencia es ser realista. Pero si viste un oso polar, sos una persona que vuela y le encanta imaginar todo lo que te rodea. Y vos decís, no puede ser. ¿Cuántos vieron una mano? Mira, ¿y cuántos vieron osos polares? Hijo, esta iglesia vuela. Dios mío, estamos frente a soñadores. Ok. ¿Por qué? No sé, pero hay un background de cosas que hicieron que vos veas algo de cierta manera. Por ejemplo, mira esta foto. Si ves una foca ahora, la siguiente, es porque tu sueño siempre fue lograr tener una carrera y obtener un buen trabajo para sostener una familia. Pero si viste un burro, ¿sigo? ¿Será que habrán visto casi todos burros? Si viste un burro, en realidad tu sueño siempre fue lograr tener una familia porque tu prioridad fue en la familia. Ahora, déjame mostrarte esta foto. Si al ver una cruz ves solo muerte, es porque tu perspectiva de Jesús es histórica. Pero si en esa cruz ves vida sobre la muerte, es porque tu perspectiva de Jesús
es la del Hijo de Dios que trae salvación a través de la muerte y resurrección. Es una cuestión de perspectiva. Y hay muchos aquí que tienen diferentes perspectivas de una misma cruz. Lo mismo sucede con la Navidad, porque cada vez que comienza este tiempo tan especial, la perspectiva que tengas de la Navidad va a definir cuál va a ser tu prioridad en la Navidad. Todo lo que ya pensaste, todo lo que diseñaste, todo lo que invitaste, lo que estás invirtiendo y todo, que no está mal, pero va a definir cuál es tu prioridad. Es cuestión de perspectiva. Y si te diste cuenta, es normal en el mes de diciembre, en el primer domingo de diciembre, que recordemos el nacimiento de Jesús usando los mismos elementos. Así que si estás esperando en este mes de diciembre que hablemos del nacimiento de Jesús, de los nervios de José cuando se enteró de que María había sido embarazada por el Espíritu Santo y hoy, ¿ahora qué voy a hacer? Y si estás esperando que hablemos de los animales y de los pastores que salieron corriendo y te dejaron a las ovejitas, de los ángeles cantando y de los sabios que vinieron a adorarle, no vamos a hablar nada de eso. Por eso urgentes acá tu entrada al espectáculo de Navidad, porque no vamos a hablar nada de eso. Vas a ver todos los elementos comunes, normales, en ese evento. Y si tenés una buena perspectiva, vas a correr después de este servicio a buscar tu entrada, porque una vez que se llenó, te lo vas a perder. Ahora, la perspectiva que le vamos a dar estos domingos a esta serie navideña, que es lo mismo, porque la Navidad es Jesús, y te lo voy a repetir, la Navidad es Jesús, va a ser diferente a todos los años anteriores, porque nos vamos a enfocar no solamente a descubrir a Jesús como el Rey que nació, sino a Jesús como el sacerdote y el profeta que nació. Aspectos totalmente nuevos que no los habíamos visto. Esta triple descripción del trabajo, del oficio de Jesús, se la conoce como triperspectivalismo, que no es más que una perspectiva global de Jesús, donde vamos a describir la identidad de Jesús, el ministerio y el efecto de su ministerio en cada una de las personas. Así que hoy vamos a estudiar Jesús el profeta que fue profetizado y anunciado y que nació. Y tenemos que ir al Antiguo Testamento para después conectarlo con el Nuevo Testamento y ahí hacer los cruces y salir de este lugar asombrado del plan maravilloso de Dios. ¿Estamos bien? Vamos a Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, y dice lo siguiente. Les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé, y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Hasta aquí. Ahora, déjame darte un poco de contexto. Si quieres tener todo el contexto, te recomiendo que leas todo Deuteronomio 18 para que entiendas qué es lo que está pasando. Dios está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel, era el profeta. Y lo que él está queriendo que el pueblo se entere a través de Moisés es que tienen que empezar a diferenciar la hechicería pagana y la verdad profética. Es como si Jesús estuviera queriendo decirles aquello en lo que las naciones paganas se apoyaron en su guía en el pasado, no es lo que la nación de Dios deberá apoyarse en el futuro. Entonces, para que esto suceda, a partir de Moisés, él dice que va a empezar a enviar muchos profetas que van a estar a través de las generaciones para que el mensaje de Dios sea revelado claramente a su pueblo. Hago un paréntesis. Te cuento que actualmente hay más de 200.000 brujos registrados
como profesión en Estados Unidos. Y hay más de 9 millones, casi 10 millones de personas que practican la brujería. Así que esta recomendación sigue vigente porque es muy fácil confundir las verdades de las mentiras. Así que no lo veas y no lo escuches como algo histórico, porque hoy se aplica totalmente. Cierro el paréntesis. Ahora, interesante porque él está diciendo, voy a enviar profetas, pero él no habla en plural. Él habla de que va a enviar a un profeta, pero antes de que llegue ese profeta va a estar enviando durante las generaciones personas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, porque en realidad ellos lo que iban a estar haciendo es entrenar, preparar el oído de los judíos, porque eventualmente un día ellos iban a escuchar al profeta, el último profeta, que es Jesucristo. Así que la evidencia de Jesús como profeta la encontramos en Deuteronomio 18:18. Y es increíble porque ahora, conectando este versículo con el Nuevo Testamento, es extraordinaria la cantidad de veces que personajes del Nuevo Testamento mencionan esta profecía. Por ejemplo, en Juan 1:21 está Juan el Bautista bautizando y bautiza en el río Jordán. Y resulta que llegan los judíos y le preguntan, ¿eres tú Elías? Y él dice, no, no soy. Y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Ellos están refiriendo a Deuteronomio 18. Los judíos sabían perfectamente la profecía que decía, un día va a llegar el profeta. Y él dice, yo no soy, eres el que va a venir, el que estamos esperando. Esteban, capítulo 7 de Hechos, está predicando y en el medio de su sermón menciona Deuteronomio 18, versículo 37 de Hechos 7. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios le está mencionando tal cual, les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque Esteban conocía muy bien la profecía. Resulta que Jesús está escogiendo a sus discípulos y cuando llega a Felipe le dice, sígueme. Y después de decirle, sígueme, Felipe, alterado, emocionado, va corriendo, se encuentra con su hermano Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Momento, pero si en ningún momento en Deuteronomio 18 Moisés está diciendo, el profeta se va a llamar Jesús. Ellos sabían que la profecía de Deuteronomio 18 era sobre Jesús. ¡Wow! Él es el primero que le pone nombre a la profecía. Entonces, 2 preguntas quiero responder hoy, porque ya estamos viendo que Jesús fue un profeta, pero me surge una primera pregunta. ¿Qué clase de profeta era Jesús? Y la primera característica, o lo primero que quiero mencionar, es lo que me llama la atención que Dios le dice a Moisés en el versículo 18 de Deuteronomio. Levantaré un profeta como tú. Le está diciendo como tú, a Moisés. Y esto es verdad porque evidentemente parte de las características de Jesús iban a ser similares a ciertas características de Moisés. Por ejemplo, cuando Moisés era niño, las autoridades egipcias intentaron matarlo y su mamá lo salvó. Cuando Jesús nació en Belén, las autoridades de Jerusalén intentaron matarlo y sus padres lo salvaron. Moisés estaba en la corte real de Egipto y se alejó de todo para estar con su pueblo. Jesús dejó las cortes celestiales y se despojó de su gloria para estar con su gente, con nosotros. Moisés intercedió por el pueblo en el desierto. Jesús intercedió por los apóstoles en Juan capítulo 17. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Jesús fue el mediador del nuevo pacto. Moisés no fue reconocido por su pueblo hasta que vino por segunda vez. Jesús no fue reconocido por los mismos judíos y según la Escritura va a ser reconocido cuando vuelva por segunda vez. ¿Cuántos puntos en común? Así que cuando Moisés está diciendo que va a venir un profeta y se va a levantar como él, en muchos sentidos Jesús era como Moisés.
pero no era igual. Era de una manera mucho mayor, porque Jesús iba a ser la última palabra, la última voz de Dios. Entonces mi segunda pregunta es, ¿qué características únicas tiene Jesús como profeta? ¿Y por qué te quiero enseñar esto? Porque cuando vayas, pienses, celebres y des gracias a Dios por el nacimiento de Jesús, necesitas verlo como un profeta que fue anunciado, que fue profetizado, que fue pensado y fue diseñado a favor nuestro. Entonces, vamos a ver algunas características únicas de Jesús el profeta. Número 1, Jesús como profeta siempre tuvo y tendrá la última palabra. Mira lo que dice Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Interesante la carta de Hebreos, no se sabe quién la escribió, muy diferente a las demás cartas, especialmente a las de Pablo. Siempre una carta empezaba con saludos, con referencias, quién escribía, a quién era escrito, y esta carta empezaba violenta. Dios, habiendo expresado en otro tiempo. Interesante porque la carta de Hebreos, no sabemos quién es, pero sí sabemos que el escritor era amigo de Timoteo, porque él nombra como uno de sus amigos. Interesante que la carta de Hebreos es posterior a las de Pablo, porque Pablo cada vez que menciona el Antiguo Testamento lo traduce del hebreo. Ahora, este autor, cuando menciona el Antiguo Testamento, lo traduce del griego, y el griego fue escrito mucho después y traducido en Egipto y en Alejandría. Así que hay cosas que podemos llevar a saber, pero no tenemos ni idea. Lo importante es que es inspirada por Dios. Y el tema de esta carta de Hebreos es que Jesucristo es la expresión de Dios más fiel, completa y perfecta en la historia. Hay una palabra en toda la carta de Hebreos que se va a repetir 13 veces. Es la palabra mejor. Jesús es mejor que esto, Jesús es mejor que aquello, Jesús es mejor que eso, Jesús es lo mejor que hay. Y como es lo mejor, a través de Jesús es que tenemos acceso total y sin restricciones a Dios. Este es el tema de Hebreos. ¿Y por qué tiene tanta importancia este tema? Porque resulta que en el judaísmo no había acceso directo a Dios. Esto es revolucionario. Tenías que pasar por algunos tribunales para llegar a Dios. Tenías que pasar por ciertas puertas. Tenías que pasar por ciertos sacerdotes. Tenías que pasar por ciertas leyes reveladas por profetas como Moisés. Pero ahora, con Jesús, todo ha cambiado. Dios había hablado a través de la Biblia, a través de diferentes profetas. Para ser más puntuales, 17 profetas entre mayores y menores fueron los que desarrollaron esto de revelar la palabra y el mensaje de Dios tal cual como lo había profetizado Moisés. Pero ahora tenemos a Jesús, que es la voz de Dios, la más completa y perfecta voz del Padre. Escucha esto. Jesús es el profeta entre los profetas. Jesús no puede ser igualado. Jesús no solo es el último profeta, sino que todos los profetas profetizaban de él como Mesías. ¿Ven la diferencia entre todos los demás y él? Los demás hablaban de él. Él no solo habla la palabra de Dios, sino que él es la palabra de Dios. Así que él completó lo que los demás profetas profetizaban. Así que, en esta Navidad, cuando celebres y mires a Jesús, míralo a Dios. Cuando estés pensando y agradeciendo por su nacimiento, no dejes de verlo a Él como Dios con piel. Jesús en tu vida, escúchame bien, Él nació porque Jesús en tu vida es el que tendrá siempre la última palabra.
Otra característica de Jesús como profeta es que Jesús, profeta, es el Hijo del Dios viviente. Y tengo que nombrar un versículo en Mateo muy conocido y lo quiero leer para recordártelo y de acá sacar unas aplicaciones. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice que los hombres soy? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces después le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, escuchá bien esto, respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Esto subrayalo y ahora te voy a explicar por qué. Cuando Jesús entra en la región de Cesarea de Filipo, él ya sabía la marca significativa que estaba generando en la gente. Lo seguía, la gente se acercaba, lo tocaba, buscaba beneficios de Jesús, hablaba, la gente creía. Él sabía lo que estaba generando. Entonces, como todo personaje público y controversial, él pregunta: ¿qué se dice de mí? ¿Qué es lo que están escuchando que la gente dice de mí? Qué interesante, porque uno a veces está tan preocupado en lo que dice de uno, que uno crea una imagen y la manipula para que en realidad se diga lo que nosotros queremos que se diga de nosotros. Por eso sos diferente en público que en privado. Porque te es muy importante qué dicen los demás. Y Jesús dice: ¿qué se dice de mí? Y los discípulos empiezan a decirle, y algunos dicen que sos como Juan, otros dicen que sos como Elías. Te están metiendo en la categoría de profeta. Y yo creo que Jesús no le interesaba saber lo que la gente pensaba, sino que fue la primera pregunta, la segunda pregunta, que es la más importante. ¿Qué piensan ustedes de mí? Y te tengo que hacer la misma pregunta. ¿Qué pensás de Jesús? ¿Sabías que tu definición de Jesús va de la mano de tu perspectiva de Jesús? La perspectiva que tengas de Él va a determinar, por ejemplo, cuán importante y vitales son sus promesas para su vida. Si tuviéramos una perspectiva diferente, viviríamos más tranquilos y en paz, sin preocupación, porque sabemos que Él cumple sus palabras. Cada vez que viene alguien y me dice: pastor, no sé qué hacer, en realidad Él está queriendo que yo le diga lo que tiene que hacer. ¿Cómo le voy a decir lo que tiene que hacer si no tengo ni idea yo qué hacer, ni con mi propia vida, ni menos con Él? Entonces tengo que hacerle la pregunta obligada, la única que tengo, porque si venís a consejería no te podemos decir más nada. ¿Qué haría Jesús? Pedro reconoció que él era mucho más que un profeta. Él lo definió como el Hijo, el Mesías, el Cristo viviente. Y escuchá esto: cuando descubrí verdaderamente a Jesús como el Hijo de Dios, no es porque lo leíste, no es porque te lo contaron, no es porque nació de una virgen, sino porque se te reveló. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, se te revela, nada vuelve a ser igual. No confundas conocerlo a que se te haya revelado. Y quiero terminar con el último punto. La última característica de Jesús como profeta, única, que lo hizo diferente a los demás. Jesús como profeta tenía una misión que cumplir. Los demás profetas
profetizaban acerca del profeta, porque este profeta tenía que cumplir una misión. Mira Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Ahora, este es un pasaje que hace referencia a Jesús. Interesante, porque Isaías está hablando en primera persona, pero no está hablando de mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Está hablando de Jesús. Está profetizando como si estuviera hablando de el profeta que un día va a llegar. Y si querés encontrar la evidencia, tenemos que irnos al Nuevo Testamento y conectar antiguo y nuevo, antiguo y nuevo. Y nos vamos a Lucas. Jesús está en la sinagoga. Lucas 4, él entra en la sinagoga, se levanta para leer y ¿qué abre? Isaías 61. Y comienza a leer en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y dice que después de eso enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante, se sentó y todos en silencio. ¿Y ahora qué? Y me imagino que Jesús vio este momento de tensión, se levanta y dice: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Escúchame bien. Si hay algo que hay que celebrar en esta Navidad, es que Jesús, el que tiene el Espíritu de Dios sobre él, como dice Isaías, fue ungido con varios propósitos. Y te los quiero mencionar uno por uno. Porque Jesús todavía sigue cumpliendo su misión en nuestra vida a través del Espíritu Santo. En primer lugar, fue ungido para traer buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Tal vez nos estás visitando por primera vez. Es que hay esperanza. No puede ser. Hay esperanza. Hay esperanza. Tenemos otra oportunidad. No la hacíamos. Jesús nació con el propósito de darnos salvación. El nacimiento es el comienzo de un proceso que culmina en su obra máxima, que es la resurrección. Porque a través de su muerte lo logramos, si es que creemos. En segundo lugar, Jesús fue ungido para traerte libertad, si es que estás sentado en este lugar y todavía seguís cautivo. Cautivo significa ser prisionero de algo que está sometiendo tu voluntad a una mentira. El padre de las mentiras se llama Satanás. Y las cadenas que él usa para mantenerte cautivo es el pecado. Y Jesús nació justamente para que seas libre de todo ese engaño. No hay forma de liberarte del cautiverio si no es a través de Jesús. Escúchame bien, nuestro futuro estaba sentenciado hasta que llegó Jesús. En tercer lugar, Jesús fue ungido para traerte sanidad. Y quiero que me prestes atención porque sé que en este lugar tiene que haber mucha gente enferma. Y cuando llega a este punto, llegan muchos cuestionamientos. Y te tengo que decir lo que dice la palabra. Él fue ungido para traerte sanidad. Él tiene poder para revertir todo lo que dicen los médicos. ¿Lo crees? Pero tu confianza no está en que Jesús te va a sanar, sino en que Jesús te puede sanar cuando Él quiera.
Ve la diferencia. Para eso Jesús nació. Por último, Jesús fue ungido, dice Isaías, para liberar a los oprimidos. Interesante porque es diferente la palabra opresión a cautiverio. La palabra opresión del original griego significa aquello que está quebrado en pedazos. El pecado quiebra, agobia, roba la esperanza y produce un profundo desánimo que no es más que la puerta a pensamientos de dolor, de tristeza y de depresión. Todas las promesas del mundo sin Dios son engañosas. Nunca se cumplen y esa realidad oscura, esas promesas falsas te van oprimiendo y van a estar ahí hasta la muerte. Por eso tal vez estás como estás. Y hoy Jesús también nos confirma que fue ungido para liberarte. Y hoy me imagino a Jesús parado aquí, como pudo estar parado en la sinagoga, después de leer Isaías 61, y que la gente lo viera a él como ahora me estás mirando a mí. Me imagino las mismas palabras de Jesús, ahora acá. Hoy se sigue cumpliendo esta escritura delante de ustedes. ¿Lo crees? Él ya hizo toda su parte, pero ahora nos toca nuestra parte. ¿Y sabes por qué necesitábamos un profeta? Porque éramos ignorantes. Y hoy la verdad se reveló. Pero no alcanza con que una verdad se revele. Porque una verdad que se revela tiene que ser creída. Y esa es tu parte. Y yo quiero hacer una oración especial. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojitos. No tengo ni idea cómo estás. No tengo ni idea cómo te sentís, qué te han hecho. Pero estoy seguro que tal vez te sentís cautivo. Estás prisionero de algo, de una mentira, que está sometiendo tu voluntad y no podés salir. Y el problema es que estás queriendo salir y no podés salir. Y el problema es que no fuiste diseñado para autoayudarte o autoliberarte. Por eso tuvo que venir Jesús, porque no lo hacíamos. Tal vez hay ciertas personas que están enfermas o padeciendo alguna dolencia. Es el tiempo de que vos pongas tu confianza en Dios, en su Hijo. Porque Él lo puede hacer y lo va a hacer cuando quiera. Y ahí está tu paz, y ahí está tu tranquilidad, porque Él tiene el control de todo, pero hay preocupación. Tal vez hay más de uno que se siente oprimido. En otras palabras, que está hecho pedazos. Hubo circunstancias, situaciones, conflictos que te destrozaron. Y no las pediste ni las buscaste, pero lo sufriste. Y hoy Jesús viene a recordarte que fue ungido por su Padre para restaurarte y liberarte de esa opresión. Esto ya está cumplido. Escúchame bien, está cumplido. Esto es real, esto es una verdad. Solamente toca que lo creas. A veces las justificaciones es el peor enemigo de las decisiones, porque uno cree lo que el mundo dice. Solo vas a poder, solo lo vas a lograr. Por eso hay tantos libros de autoayuda. Jesús te está diciendo,
yo lo puedo hacer por ti. Y yo quiero que hagamos algo. Si sentís que estás en opresión, si sentís que estás en cautiverio, si sentís que hay una enfermedad que te tiene mal, si hay una situación que, ¿sabes qué? Hoy vamos a orar por tu vida. Y yo quiero que te pongas de pie. Pero no te pongas de pie porque todos se ponen de pie, sino porque te estás poniendo de pie porque hay algo puntual que está pasando en tu vida y que no te está dejando crecer, no te está dejando tener una relación íntima con el Señor, no te está dejando ser feliz, no estás experimentando ese gozo, porque hay algo que te tiene atado de manos y no podés salir. Y lo intentaste y creíste que asistir, servir, ser parte te iba a solucionar. No, es creer, es aceptar, es decidir que Jesús haga lo que vos no podés hacer. Dios va a empezar a romper cadenas. Tenés que creerlo. Y no pongas mi esperanza en mí, porque yo no puedo hacer nada. Poné la esperanza en Jesús, el que se va a restaurar tu matrimonio, tus hijos, tu situación financiera. Él lo puede hacer. Él fue ungido. Él nació para cumplir una misión. La misión tiene tu nombre. Pero para eso tenés que permitir que Él lo haga. Así que cerrá tus ojos. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.